Les agradezco mucho acompañarnos un sábado aquí, que vamos a estudiar un nuevo tema, el santuario. Hoy vamos a estudiar algo muy fascinante y lo vamos a acompañar con muchos videos, ¿no? Con muchos no, pero son muy interesantes y yo espero que les guste mucho. Em, Vamos a empezar entonces cerrando nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Les digo desde ya, estamos transmitiendo en Instagram, les agradezco a todos los que se están uniendo. Esto lo hago con el fin de que se puedan conectar, de que podamos aprender. Y entonces, si desean, bueno, pueden seguir ahí. Yo sé y espero que el tema de hoy les guste mucho y cada sábado se pondrá mucho mejor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si tienen alguna petición por la que quieran que oremos allí en Instagram, la pueden escribir. Si de pronto por aquí no lo pueden hacer, me lo dejan al privado y vamos a estar orando por eso. ¿Listo? Entonces cerramos nuestros ojos allí donde estamos para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que hoy nos das, Señor, de encontrarnos contigo, Padre, a través de esta reunión. Queremos darte las gracias por todas las personas que hoy nos están acompañando, Dios, y queremos entregar en tus manos cada una de las peticiones que ellas tengan en sus corazones, Dios. Solo tú las conoces, cualquier dificultad para la que puedan estar atravesando, Señor, la entregamos en tus manos. Te pedimos de manera especial que este tema de hoy sea realmente un tema que sea fascinante para cada uno de nosotros. Lejos de ser aburrido, definitivamente nos va a demostrar que tú eres un Dios que piensa en cada detalle y de la misma manera también te preocupas por cada detalle de nuestra vida, incluso el más bobo. Señor, por favor, quédate con nosotros, desciende con tu Espíritu Santo y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que están en Instagram que no nos ven pues en las diapositivas, voy a intentar aquí grabárselas un poquito y lo siento. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, nosotros quedamos en que hubo una batalla en el cielo. Satanás, dice la Biblia, empezó a pelear contra Dios porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que Dios tenía en su gobierno, ¿no? Y vimos el sábado pasado que una de las cosas que más atacaba a Satanás era el carácter de Dios, y el carácter de Dios es sencillamente un reflejo, bueno, no, se asemeja a su ley. O sea, la ley de Dios es una manera de reflejar el carácter de Dios. Si Dios a uno le dice que no mate, es porque Dios es un Dios de amor que no quiere que uno mate, ¿sí? Entonces, la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Apocalipsis 12, 7 al 9, y busquen allí sus Biblias, nos dice que hubo una batalla en el cielo. Apocalipsis es un libro fascinante y se los aconsejo que lo estudien, que lo lean. En algún momento aquí lo podemos estudiar con mayor profundidad. En el canal, les recuerdo, en el canal Dudas Bíblicas se encuentran los videos de Génesis Apocalipsis donde se explica muy bien esto, el origen del mal y muchas cosas fascinantes. Hoy solamente vamos a hacer un recuento y una introducción para el tema que hoy vamos a hablar. ¿Listo? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que era el nombre de Jesús en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero resulta que dice la Biblia que ellos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Listo? Como ya les había dicho, Satanás siempre va en contra de la ley de Dios y lo que hace es pisotearla, ¿sí? Y muchos ángeles fueron convencidos, nos cuenta la Biblia que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron convencidos y fueron arrojados del cielo con Satanás. ¿Dónde están ellos hoy en día? Están acá. ¿Listo? Los temas que se vienen son muy fascinantes y realmente espero que se sigan conectando. Y después de esto a Dios se le ocurre la idea, y de hecho, bueno, Dios es un Dios que ya sabe todas las cosas y es algo fascinante que nosotros pues a veces no nos cabe en nuestra mente. Dice en Génesis 1:31 que vio Dios que todo lo que había hecho
era bueno en gran manera, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana el día sexto, tarde y mañana, eso es algo que también vamos a estudiar en todos estos días que estemos estudiando pues este tema del santuario. Y resulta que Dios le pone a Adán y Eva una prueba de no comer del fruto de un árbol, ¿sí? Una prueba que quizá para muchos de nosotros hoy en día no sea tan difícil. Era una prueba de amor, de fe y de obediencia. ¿Y por qué digo yo no tan difícil? Porque ellos estaban en un jardín. Y en un jardín, en un huerto, hay muchísimos árboles. Dios, ¿cuál fue el mandato de Dios? Génesis 2, 16 y 17 nos dice, dijo Dios al hombre, de todos los árboles ustedes pueden comer, pero de uno, del de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. ¿Sí? Ese fue el mandato de Dios. Resulta que, y les cuento aquí un tipcito, algo muy fascinante, y es que si ellos hubieran logrado superar esta prueba, habrían entonces hecho parte de la familia celestial. Y ya, sencillamente Dios habría dicho, bueno, como seres libres me sirvieron, me honraron, no comieron de ese árbol, ya pasó la prueba. Pero bien sabemos que tristemente así no fue. Y en 2 de Corintios 11:3 nos dice Pablo, que es el que escribe aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo estuve averiguando qué significa astucia, y astucia significa habilidad para comprender las cosas y obtener provecho y beneficio mediante engaño o evitándolo, ¿sí? Engañar, esa es astucia. Y resulta que hay 3 maneras para ser engañados por el diablo. La primera, ¿cómo se les presenta el diablo a Adán y Eva? Como una serpiente, y no como la que conocemos hoy en día, ¿sí? Es una serpiente que es hermosa porque era el animal, yo creo, más hermoso del jardín del Edén, podía volar incluso. Es fascinante y resulta que se le presenta entonces disfrazado como una serpiente, ¿sí? En segundo lugar, el diablo nunca se va a presentar presentando las palabras que dijo Dios. Él siempre lo va a tergiversar. En Génesis 3:1 nos dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás empezó tergiversando la palabra de Dios. Por eso no todo el que use la palabra de Dios viene de parte de Dios, ¿sí? Hay muchos que usando la palabra de Dios dicen todo lo contrario. Satanás es experto en tergiversar la palabra de Dios. Él empezó así, tergiversando la palabra de Dios. Y finalmente, lo más tremendo es que usa nuestros sentidos. Entonces, en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ve algo muy interesante. Ella come el gusto, ella ve que es agradable para sus ojos, otro sentido, ella toma del fruto, el tacto, otro sentido, ella escucha a la serpiente, el oído, otro sentido, y ella muy seguramente huele el fruto también. Y yo me imagino que si hoy en día las frutas huelen deliciosas, después de tanto tiempo que ha pasado, pues recién creadas de la mano de Dios, imagino que ese olor era fascinante, ¿no? Así que esa es una de las maneras como el diablo nos ataca, ¿no? Nos tenta a Bueno, continuando aquí, no quedamos en que ellos entonces pecan, se dejan llevar por sus sentidos. Ahora sí aquí les comparto la pantalla para que vean un poco mejor. Y entonces seguimos, ¿no? Resulta que nosotros hemos estudiado que ellos quedan destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Yo explico esto mucho mejor en un video que allí se encuentra, la ley fue clavada en la cruz. En ese video lo explico, está aquí en el canal. ¿Listo? Ellos quedan destituidos de la gloria de Dios, por eso se sienten desnudos, ¿sí? Y resulta
que Dios empieza su plan de salvación y lo empieza con una pregunta. Vean y analicen bien esa pregunta. Les dice Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios empieza su plan de salvación con una pregunta. La pregunta es, ¿Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Qué creen ustedes? Claro que Dios sabía dónde estaba el hombre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios les preguntó? Porque Él quería que el hombre reconociera que donde estaba no era donde debía estar, que donde estaba no era donde Dios quería que el ser humano estuviera. ¿Listo? Y resulta que nos cuenta la Biblia que Dios le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerden que ese día Dios les había dicho, el día que ustedes coman de ese árbol, ese día ustedes van a morir. Y resulta que ese día Adán y Eva no murieron. Entonces podríamos decir que Dios es un Dios mentiroso, porque ese día no murieron. Pues resulta que ese día sí murieron, pero murieron 2 corderos. ¿Por qué? Porque Dios los vistió de túnicas de pieles. Entonces, ese día murieron 2 corderos y de esa manera, esa muerte sustituta fue la que vistió y la que sirvió para que esa destitución de la gloria de Dios les fuera dada a través de ese manto de esos corderitos. ¿Qué significa tener ese manto? Eso es un simbolismo. Eso significa estar cubierto ahora de la justicia de Dios. Es más, en Génesis 3, Dios le dice al hombre, ustedes están desnudos. Pero en Apocalipsis 3, Dios, ¿qué les dice? Por tanto, yo les aconsejo que compren de mí oro refinado. ¿Qué más? Para que seas rico. Y además, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, en Génesis 3 Dios le dice al hombre, ustedes están desnudos. En Apocalipsis 3 siguen desnudos, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? Compren de mí mis vestiduras de justicia, pídanme a mí. Por eso es muy importante y se los digo a los que nos ven aquí en Instagram. El sábado pasado nosotros vimos que es muy importante conocer lo que Jesús hace por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Morir en la cruz. Y eso es lo único que nos han enseñado y lo único que nosotros estudiamos. ¿Y qué está haciendo hoy en día Jesús por usted? ¿Sabe qué está haciendo hoy en día Jesús por usted? Muchos no lo saben. Entonces sigan viniendo, porque es fascinante. Jesús hoy en día está haciendo algo por nosotros. Y es muy importante que nosotros sepamos qué está haciendo Jesús hoy por mí. Porque con la muerte de Jesús, ese tan solo fue un paso para que nosotros fuéramos salvos. ¿Qué pasos tienen que seguir? ¿Cierto? Entonces sigan viniendo los sábados y síganse conectando para seguir aprendiendo. Bueno, desde ahí, en Génesis 3:15, Dios dice que Él pondría enemistad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. La de la mujer le heriría en la cabeza y la de la serpiente le heriría en el calcañar. Y yo sé que de pronto para muchos no entienden bien qué significa esto. Esa es la primera profecía que Dios da en Génesis, donde Dios explica que va a venir el Mesías y que el Mesías le va a dar en la cabeza a Satanás y Satanás le va a herir el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón, ¿sí? Esto es un simbolismo de que vendría el Mesías definitivamente a acabar con el reinado de Satanás. Vendría un sustituto, ¿listo? Y desde ahí todas las mujeres querían tener un hijo varón porque pensaban que ese iba a ser el Mesías prometido. Por ejemplo, en Génesis 4 nosotros nos damos cuenta que cuando conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ella llegó y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y resulta que cuando nosotros nos vamos al idioma hebreo, ella lo que dijo fue, he tenido al Señor. Ella creía que Caín era el Mesías prometido en Génesis 3:15. Entonces, desde ahí todas las mujeres estaban emocionadas y querían ser la madre de ese Mesías que Dios había prometido desde el principio. ¿Listo? Resulta que todo el Antiguo Testamento a nosotros nos habla de Jesús.
y el personaje principal del Antiguo Testamento es Jesús, ¿sí? Hay muchos que dicen, no, el personaje principal del Antiguo Testamento es Israel. No, si nosotros analizamos realmente bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que tanto el personaje principal del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento es Jesús. Se los voy a explicar sencillísimo en dos historias muy chéveres. La primera es la historia de José. Ustedes sí recuerdan esa historia, cuando los hermanos venden a José, lo venden a unos ismaelitas, los ismaelitas llegan a Egipto, lo venden allí, no sé qué más, y resulta que después, al tiempo, llegan los hermanos de José y les dicen, ellos no conocían a José, y le dicen a José, es que venimos porque resulta que hay hambre en el mundo. La pregunta es, ¿por qué había hambre? ¿Quién ocasionó esa hambre? Claramente Satanás. ¿De qué se trata todo el Antiguo Testamento? De Satanás impidiendo que venga ese Mesías. De Satanás impidiendo que venga Jesús, el prometido, ¿sí? Que estaba desde el Antiguo Testamento. Y después de esto, José, pues para eso Dios permitió esa cosa tan terrible que a él lo vendieran sus hermanos, porque él con mucha sabiduría pudo proveer en Egipto de alimento suficiente para cuando hubiese esa hambre en el mundo y el pueblo de Israel no desapareciera. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel vendría el Mesías, ¿sí? Otra historia súper que nos habla de esa guerra de que Satanás no quería que viniera el Mesías. La historia que nos relata primera de Samuel y segunda de Samuel del odio tan terrible que le tenía Saúl a David. Yo analizándolo, o sea, cuando uno se pone a leer, David no le hizo nada a Saúl para que Saúl lo odiara. David no le hizo absolutamente nada a Saúl para que lo odiara, ¿sí? Y Saúl nos cuenta en la Biblia que le lanzaba cuchillos, que le lanzaba cosas para matarlo, que lo perseguía, a David le tocaba refugiarse en cuevas, etc. Y la pregunta es, ¿por qué ese odio tan terrible de Saúl a David? Y la respuesta es mejor aún, porque la Biblia decía que de David vendría el Mesías. Entonces, ¿quién estaba detrás de Saúl para que precisamente Saúl quisiera matar a David? Satanás, porque a Satanás no quería que el Mesías viniera. ¿Por qué? Porque el Mesías nos iba a salvar a nosotros. Y es esa guerra que Satanás tiene de que no quiere que Jesús nos muestre su amor, ¿sí? Que Jesús, que nosotros comprendamos que valemos tanto que el mismo Dios tuvo que venir aquí a morir por nosotros, ¿sí? Ahora bien, el jardín del Edén entonces fue el primer santuario aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque Adán y Eva venían con su corderito, bueno, allí se sacrificaron los primeros corderos y ya cuando ellos salieron del jardín del Edén, ellos venían con su corderito y sacrificaban su corderito. Esto nos lo cuenta, por ejemplo, Génesis 4, cuando Caín mata a Abel. ¿Lo mata por qué? Porque Abel ofreció el sacrificio que debía ofrecer, Caín no, ¿sí? Y a Caín le dio rabia y lo mató. Y bueno, aquí primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice, ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesús. Él como cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a ustedes por amor de nosotros, ¿sí? O sea, porque Dios nos amó. Esto es fascinante porque dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El pecado no cogió de sorpresa a Dios. O sea, el hombre pecó y Dios dijo, ¡ah! El hombre pecó. No, Dios ya sabe el futuro desde el principio y él ya sabía qué le tocaba hacer si el hombre llegaba a tomar esa decisión. En Éxodo 25, que fue donde nos quedamos el sábado pasado, Dios entonces les dice a ellos, o sea, toda esa introducción que les acabo de decir es para comprobarles y confirmarles que Dios de hecho tenía un santuario terrenal desde antes de mandarlo a construir, pero solo hasta en Israel, cuando ellos salieron de Egipto, fue que ya se hizo real, ¿sí? Como una estructura pues como tal. Él les dice en los versículos 2 y 8,
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso era lo que quería Dios, habitar en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Y en Éxodo 35, que los invito a leerlo, dice, en el versículo 5, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce. Más adelantico en los siguientes versículos dice piedras preciosas y bueno, etcétera de cosas. Y uno diría, uy, pero Dios, ¿por qué estaba pidiendo como tanto, no? Porque miren, oro, plata, bronce, piedras preciosas. Ya vamos a ver para qué era que Dios quería eso. Y en Éxodo 36, 6 y 7, Moisés les manda decir a los israelitas en el campamento que ningún hombre haga más para la ofrenda del santuario, que no ofrezcan más. Vean, les está diciendo ya, no ofrezcan más. ¿Por qué? Porque hay material abundante para hacer la obra y antes sobra, ¿sí? Súper chévere, ¿no? Hoy en día a uno le dicen es, den, por favor, den. Bueno, aquí Moisés les dijo, no, ya no den más, ya están dando muchísimo. Recuerden que ellos salieron de Egipto ricos, porque los egipcios con ese miedo tan terrible de todas las plagas, eso les dieron animales, les dieron oro, les dieron, mejor dicho, les dieron de todo, ¿sí? Ahora sí, esto tan solo era una introducción, ahora sí entonces vamos a ver qué era lo que pasaba con ese santuario y por qué este tema es tan chévere. Listo, entonces, resulta que de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví era una de ellas a quienes Dios escogió para una actividad muy especial. Esta actividad era para que ellos sirvieran en el santuario como ayudantes de los sacerdotes. La tribu de Leví nos dice en Números 3:17 que se conformaba por 3 familias. La familia de Gersón, me disculpan aquí un momentico, la familia de Coat y la familia de Merari, ¿sí? De hecho, estas familias tenían una ubicación, también aquí en el santuario que vemos acá, ellos tenían una ubicación, ellas eran las familias que más cerquita vivían ahí del santuario, ¿sí? Y resulta que los sacerdotes entonces, ¿quiénes eran? ¿Cierto? Y vean cómo se vestían ahí en las diapositivas. Los sacerdotes eran los que se encargaban de los sacrificios y las ceremonias ya como tal, ¿sí? Estaban dos personajes muy importantes y era el sumo sacerdote que se vestía de esta manera, ¿sí? El sumo sacerdote era el encargado principal del aspecto religioso en Israel y el primer sumo sacerdote a quien Dios escogió fue Aarón, ¿sí? Él fue el primerito, recuerden que él era el hermano de Moisés, recuerden que Moisés no quería hablar, entonces Aarón hablaba por Moisés, ¿sí? Y los sacerdotes, los primeros que Dios escogió fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Aarón, ¿sí? Hay algo muy interesante y es que los sacerdotes, o sea, esto de ser sacerdotes era hereditario, ¿sí? Se heredaba. Y algo muy particular que pasaba con ellos es que ellos no podían ser sacerdotes si tenían defectos físicos. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Dios, ¿por qué era un Dios que discrimina o cómo así? Lo que pasa es que estos sacerdotes eran símbolo de Jesús. Ellos representaban a Jesús. Todo esto lo vamos a ver, todo este simbolismo del santuario, o sea, ¿qué simboliza lo que hoy vamos a ver? Lo vamos a ver el próximo sábado. ¿Listo? Pero mientras tanto les hablo de los sacerdotes. Ellos eran un símbolo de Jesús. Y Jesús debía ser sin defecto, Jesús debía ser perfecto, así que por eso de la misma manera los sacerdotes debían ser aquí en la tierra iguales, ¿listo? Y algo también muy interesante es que los levitas empezaban a ministrar a partir de los 30 hasta los 50 años, ¿listo? Aquí vamos a hacer una pausa chiquitica porque vamos a ver un video, entonces el video lo van a encontrar en el link de la descripción para los que me vean aquí ya por YouTube. Mientras tanto, nosotros pues vamos a parar la grabación y vamos entonces a ver. Bueno, entonces continuando, ahora sí vamos a estudiar qué era lo que contenía ese santuario terrenal. Listo, entonces se los voy a poner aquí a los que están en vivo. Voy a volver aquí a conectar. ¿Me escuchan bien? ¿Súper? Listo, entonces. Este era el santuario terrenal. Nosotros ya lo habíamos visto el sábado pasado.
El santuario terrenal se componía de 3 habitaciones o 3 lugares. El primero era, disculpen, el primero era el atrio, ¿sí? El atrio era el lugar donde, sí, el primero era el atrio, después de esto seguía el lugar santo, y después de esto estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo nos dice la Biblia que era donde descendía la presencia literal de Dios. Ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿listo? Resulta que en el atrio podía entrar cualquier persona, o sea, en el atrio podía entrar los israelitas, podía entrar los sacerdotes, podía entrar el sumo sacerdote, cualquier persona que quisiera podía entrar al atrio. ¿Listo? Ya vamos a ver qué era lo que se hacía allí. En el lugar santo, de manera especial, era un lugar ya donde no podía entrar cualquier persona, sino solamente los sacerdotes, ¿sí? Y el lugar santísimo sí que era todavía más especial porque solo podía entrar el sumo sacerdote, que ahorita lo vimos en el video, ¿cierto? Solo el sumo sacerdote podía entrar a eso. En el atrio, según Éxodo 27, 9 y 12, nos dice que el atrio estaba rodeado de cortinas de lino fino, sostenida por columnas de bronce, medía 50 metros de largo por 25 de ancho y tenía postes y cortinas de 2.5 metros. ¿Listo? El atrio tenía dos muebles que vamos a estudiar. ¿Qué era lo que se hacía en esos muebles? Listo, este primer mueble que aquí les señalo se llamaba el altar de sacrificios. Y este segundo es el lavacro. El lugar santo tenía 3 muebles y el lugar santísimo tenía un mueble. Yo estuve investigando pues el tema y me pareció muy chévere cómo eran los muebles, porque Dios, aparte de ser un Dios de detalles, de cómo tenían que vestirse los sacerdotes, el sumo sacerdote, Dios también es arquitecto, Dios también es súper inteligente, y vamos a ver también en unos videos corticos cómo Dios mandó a diseñar cada uno de estos muebles. Entonces, a quienes me ven en el video, lo vamos a dejar en el link, el segundo video, perdón, en la descripción, el segundo video que vamos a ver en ese momento. Bueno, de nuevo les agradezco por continuar aquí con nosotros. El tema se ha alargado un poquito, se ha extendido un poquito, pero bueno, espero que a todos les esté fascinando tanto como a mí. Bueno, ahora sí, entonces vamos a estudiar el primer mueble que se encontraba en este atrio. ¿Listo? Y es el altar de sacrificios. Entonces, el altar de sacrificios, pues para eso ya les compartí los videos para que se vayan imaginando, porque como que cuando uno lo ve es muy diferente, ¿no? A uno como que, no sé, le empieza a gustar mucho más, ¿sí? Se ve ahí, entonces es mucho mejor. El altar de sacrificios, por cuestiones de tiempo, les voy a dejar las lecturas bíblicas acá, no las vamos a leer, ¿sí? Sin embargo, espero que las lean en sus casas, no me crean a lo que yo diga, crean lo que está aquí, ¿no? Bueno, el altar de sacrificio, como bien lo vemos aquí en la diapositiva, el altar de sacrificio tenía 4 cuernos, ¿sí? 4 cuernos, aparte de eso eran de bronce, como lo vimos en el video. Se hacían 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. ¿Qué se sacrificaban? Se sacrificaban animales, en especial corderos. ¿Cómo era la manera como se sacrificaban pues estos animales? Bueno, resulta que el pecador ponía las manos sobre la víctima, en este caso el cordero, ¿cierto? Y empezaba a confesarle sus pecados de esa manera al animal. Entonces cerraba sus ojos en silencio allí, bueno, los confesaba, y eso era un simbolismo de que le estaba transmitiendo sus pecados al animal. ¿Listo? ¿Qué hacía entonces después? Lo degollaba, ¿sí? Y tristemente un animal inocente moría por culpa del pecador. ¿Listo? Eso era algo que Jesús, que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. Oiga, por su pecado tiene que morir alguien inocente, ¿sí? También, después de eso, entonces llegaba el sacerdote, y el sacerdote,
ponía la víctima en el altar de los sacrificios para que se quemara y ponía su sangre, la rociaba sobre estos 4 cuernos que encontramos allí. Él se dirigía a la entrada pues del atrio al lugar santo, y en la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, lo vuelvo a repetir, en la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, o sea, de aquí a aquí, o sea, en esta cortinita, él rociaba la sangre de esa víctima que había muerto. ¿Listo? O sea que pasaba entonces del pecador al animal el pecado, ¿cierto? Y del animal al santuario. Entonces ustedes se imaginan ese santuario con esa sangre, cómo olería, cómo estaría. Tenía que durar así sucio, por decirlo de alguna manera, contaminado 1 año, ¿sí? Ya vamos a ver qué era lo que pasaba al año, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Hoy solamente les hago como el resumen súper rápido. Después de este mueble encontramos otro mueble en el atrio y era el lavacro. Allí está la cita bíblica para que la busquen. El lavacro era algo así. Antes de oficiar, todos los sacerdotes siempre se tenían que lavar las manos y los pies, porque era una manera de ellos reflejar la limpieza que tenían pues con Dios, ¿sí? Que debían llegar limpios a oficiar ante Dios. Ahora sí nos vamos al lugar santo. El lugar santo, ya les dije lo de la altura del candelabro, que me parece fascinante. El candelabro era muy alto, muy grande pues. Y resulta que allí encontramos 3 muebles, encontramos la mesa de los panes, que ya la vimos en el video, encontramos el candelabro y encontramos el altar del incienso. Entonces vamos a ver qué se hacía en cada una de ellas. En la mesa de los panes o la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? ¿Qué significa proposición? Significa exactamente la presencia de Dios, ¿sí? Resulta que allí se ponían 12 panes, 6 a un lado, 6 al otro. Estos cada semana se tenían que cambiar y solo los sacerdotes podían comerlos. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos una historia donde David se come estos panes y eso no le contó como pecado, ¿sí? En algún momento estudiaremos por qué. ¿Listo? Y estos también eran un símbolo de las 12 tribus de Israel, de cómo Dios les proveía de alimento, ¿cierto? Y el candelabro, también otro mueble que se encontraba allí en el lugar santo. El candelabro tenía 7 brazos, era la única fuente de luz del santuario porque en el santuario no habían ventanas y ya vimos todas las cosas que lo encerraban por encima, ¿no? Todos esos mantos que Dios les había puesto pues por encima. No habían ventanas, el candelabro era la única fuente de luz. Debía arder de día y de noche, ¿sí? Y aparte de eso, se debía prender con aceite de oliva, que era el aceite en ese momento más fino, representaba al Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, en las parábolas de las vírgenes fatuas y las vírgenes buenas, ellas se quedaron algunas, las fatuas, sin aceite. ¿Por qué? Porque se quedaron sin el Espíritu Santo. En algún momento también podremos estudiar esa historia. Finalmente, en el lugar santo encontramos ya el último mueble, que es el altar del incienso. El altar del incienso medía 1 metro de largo por 50 centímetros de largo y de ancho. Resulta que tenía 4 cuernos. Los cuernos son símbolo, nosotros ya lo vimos en una serie que ya estudiamos. Los cuernos son símbolo de poder, ¿no? Y resulta que allí también rociaban en algunos sacrificios estos 4 cuernos. ¿Por qué incienso? Es que Dios piensa todo, o sea, Dios es un Dios de detalles. ¿Por qué incienso? Porque ustedes se imaginan ese santuario lleno de sangre, ¿cómo le haría? O sea, terrible. Si uno de pronto va a comprar carne a algún lugar y huele fuerte, ahora no me imagino allí sangre y sangre y sangre y sangre, y de tantos pecadores, porque era todo el pueblo de Israel el que lo hacía, y 2 veces al día, y todos los días, o sea, era algo bastante impresionante. Finalmente llegamos al lugar santísimo. Yo les dije que ya iba a ser muy rápido. En el lugar santísimo, recordemos, solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿sí? Aquí encontramos el arca del pacto, este arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Esto es muy importante porque justo allí estaban los 10 mandamientos. Se encontraba también la vara de Aarón que reverdeció y se encontraba también el maná,
que Dios les dio a ellos en Israel, así les proveyó Dios. También allí se encontraba, pero al lado del arca, no por dentro, se encontraban los escritos pues de Moisés, ¿sí? Encima de ese arca estaba el propiciatorio, que es esa tablita que está encima del arca. Ella tenía 2 querubines allí encima que miraban hacia los 10 mandamientos, hacia lo que tenía el arca, de manera como reverencia y como humildad, ¿sí? Y nosotros estudiamos el sábado pasado que Satanás en el cielo era uno de estos querubines, ¿sí? Era el querubín grande protector que se encargaba de este lugar, ¿sí? Que estaba allí. Y allí descendía la presencia de Dios, literal, ¿sí? Resulta que esa presencia de Dios literal se llamaba Shekinah. Esa Shekinah era la presencia de Dios literal. El sumo sacerdote entraba una vez al año allí a este lugar y ahí era donde el santuario se purificaba simbólicamente de todos los pecados que durante el año habían ingresado allí, ¿sí? La construcción del santuario duró aproximadamente 6 meses. Ellos vieron cómo descendió la gloria de Dios. De hecho, para donde fuera que iba esa nube, ellos también se trasladaban, como les dije, ellos no se quedaban en un solo sitio. Y cuando ellos vieron ese espectáculo, cuando la Biblia nos cuenta que ellos, ¿cómo se dice? Cuando inauguraron el santuario, que Dios desciende, eso fue algo fascinante, de reverencia, de silencio, no hubo gritos, sí, fascinante. En Éxodo 40, 34 al 38 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, escuchen bien, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. O sea, cada vez que ella se alzaba, ellos tenían que ir hacia, ella los guiaba, ¿sí? Pero dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Nube de día, fuego de noche. ¿Listo? Finalmente, y con esto ya termino por hoy. ¿Por qué es tan importante? Y los invito el próximo sábado a conectarse de nuevo a las 3 de la tarde. ¿Por qué es tan importante este tema del santuario? Porque a través del santuario, de todos los muebles que hemos visto, de las ceremonias que se hacían que vamos a estudiar, nosotros nos damos cuenta que el santuario, así como las parábolas, cuando Jesús aquí vino a contarnos parábolas, ¿cierto? Y así entendían hasta los niños, era más fácil entender. De la misma manera, cuando Dios en el pueblo de Israel les muestra el santuario, les pide que hagan el santuario, es una manera de él comunicarse y de él mostrarse a través de símbolos. ¿Mostrar a quién? A Jesús. Por eso es que estamos leyendo Mateo del 1 al 7, porque ¿cuál es lo principal de todo esto? Y lo vamos a ver el próximo sábado, Jesús. Todo lo que hoy hemos visto, espero que no lo olvidemos, que lo grabemos, porque es lo que vamos a estudiar el próximo sábado. Hoy lo vimos en literal, que se hacía literal, ¿sí? El próximo sábado vamos a ver qué significaba el altar de sacrificio, qué simbolizaba la vaca, qué simbolizaba el altar de incienso, qué simbolizaba el arca del pacto, por qué estaban allí. Todos representaban a Jesús, todos. Y vamos a ver cómo y de qué manera. Es fascinante. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les pido que cerremos en este momento nuestros ojos para que entonces oremos y terminemos así. Amante Padre Celestial, gracias mi Dios por habernos iluminado al estudiar este tema tan fascinante del santuario. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guardes durante una semana más, que nos traigas con tu bendición el próximo sábado, Señor. Bendice a todas las personas que a lo largo de esta charla se pudieron conectar. Bendice a quienes también van a ver el video en el canal, Señor. Quédate con nosotros. Gracias por tu amor y ayúdanos el próximo sábado a encontrarnos de nuevo para estudiar más tu palabra y para conocerte, porque la idea de esto es conocerte. Tú eres un Dios fascinante, eres un Dios de detalles y eres un Dios maravilloso. Gracias por habernos acompañado, Padre. En el nombre de Jesús, amén.